Me siento muy complacido de estar nuevamente con ustedes. Estamos en el Palacio de Miraflores, en el despacho del presidente Hugo Chávez. Vamos a conversar con el presidente largamente, vamos a obviar las presentaciones y vamos directamente a la entrevista. Presidente, placer verlo. ¿Qué tal, José Vicente? Bienvenido. Gracias. A esta cueva, esta es una cueva. Con muchos recuerdos. Un subversivo legal. Con muchos recuerdos, ¿no? Muchos recuerdos. Aquí estábamos aquella noche, en esta misma esquina. Sí, aquí mismo, esquina caliente. Esquina roja, además. En una entrevista que hicimos cuando tú ganaste las elecciones, en el año 98, 48 horas antes de las elecciones, ¿no? Yo te pregunté, ¿qué vas a hacer tú, qué va a hacer el presidente o qué vas a hacer Chávez con el poder? La respuesta suya, señor presidente, fue: Chávez no anda buscando el poder. ¿Te persigue el poder a ti? Depende de cómo veamos el poder. Claro que en estas entrevistas son breves, deben ser breves las respuestas, ¿no? Pero fíjate, el poder es un entramado bastante complicado. Yo lo diría de esta manera. Yo creo que ese Chávez de hace 10 años, ¿no? Sí. Es este mismo Chávez. Y tenía razón y tiene razón. Es una posición ética. Yo no ando buscando el poder. No creo que el poder me busque a mí. Yo creo que hasta cierto punto yo formo parte de una especie de corriente de contrapoder. Es decir, para no solo debilitar, desmontar el entramado del poder, el poder clásico, el poder concentrado en unas minorías, el Estado burgués, decía hace 100 años Lenin, ¿no? Y luego transformar ese entramado en un poder que se redistribuya, en el poder del pueblo, la redistribución del poder. Yo creo que ese ha sido no solo lema, razón, ¿cómo se dice? Leitmotiv de mi vida, desde hace unos 20 años atrás, y sigue siéndolo, redistribuir el poder, pero un nuevo poder. Ahora, te pregunto eso por lo siguiente, ¿no? Pudiera existir una aparente contradicción entre esa posición de hace 10 años que tú acabas de explicar de nuevo, con esa permanente añoranza tuya por el retiro, ¿no? Permanentemente estás hablando del retiro, de la familia, de lo que quisieras hacer fuera del poder, fuera del marco del gobierno. O de la política, más bien. O de la política. Sí, o de la política. ¿No es contradictorio con este planteamiento, por ejemplo, de la reelección o de la enmienda, para hablar más? Yo sí creo que ahí hay un permanente choque, José Vicente, ¿no? Entre lo que uno quiere y lo que uno quisiera realmente hacer, vivir, retomar, y el deber. Y el deber. Mira, ese trofeo que está ahí, yo lo coloqué ahí, entre las fotos de mis seres más queridos, padres, hijos, nietos. Pero y uno quisiera volver allá con los padres, con los hijos, con los nietos, con el softball, con los amigos. Pero yo no debo. No debo. Hay un choque permanente, ¿no? Ayer yo recordaba una frase, un verso de Florentino: Amalaya quien pudiera con esta soga enlazar, ¿no? Ahora, esa contradicción es vieja, en mi caso, es vieja. El 4 de febrero, qué lucha interna tan dura esas últimas horas, los hijos, la mujer, el hogar, y una noche, una medianoche oscura, llena de incertidumbre. Pero bueno, eso abrió un camino. Yo añoro volver a la vida aquella cotidiana del hombre común, pero ya, eso es imposible. Esto nos lleva directamente al tema de la enmienda, ¿no? No tengo la menor duda de que la enmienda es perfectamente constitucional, es un planteamiento político, y la Constitución, en esencia, es un cuerpo político. Ahora,
Incluso el constituyente limitó con el artículo 230 ese derecho que tiene el ciudadano a decidir, ¿no? Ahora, hay otros aspectos en este planteamiento que quizás son los que mueven un poco a la inquietud. Por ejemplo, ¿para qué buscar a través de la enmienda la reelección? ¿Cuál es el sentido que algunos le atribuyen exclusivamente un sentido personal, ¿no? Es la inmensa ambición de poder que Chávez aspira a realizar a través de la enmienda. Tu enfoque. No, no tiene nada de personal. Si fuera personal, yo estaría contando estos 4 años que me quedan para volver, ya te dije, a mi vida personal. No, se trata de un proceso, José Vicente, que en estos 10 años ha dado unos resultados, están a la vista, dentro de ese esquema de transformación del poder clásico, del poder secuestrado por una élite, y redistribuirlo al país, a un pueblo, como única manera de ¿qué? De consolidar las bases de un proyecto nacional. Ahora, en este momento yo considero, y no soy el único, creo que somos millones, yo considero que es necesario asegurar, ¿no?, la permanencia, la continuidad de una línea estratégica central. Y creo, me cuesta decirlo, a mí me cuesta decirlo porque se trata, bueno, de mí mismo colocado en el epicentro del debate y la discusión. Pero yo creo, en estos 10 años he aprendido muchas cosas, en estos 10 años me he probado a mí mismo, he cruzado no un Rubicón, sino no sé cuántos Rubicones, no tengo vuelta atrás. Yo estoy en condiciones de garantizar la continuidad del proyecto bolivariano. Y ahora, sobre todo, que hemos pasado una etapa y otra etapa, y estamos entrando, estamos apenas comenzando un periodo nuevo, que se trata de construir un modelo socialista. Eso está en pañales apenas. Creo que yo debo estar al frente de este proceso unos años más, y más allá del año 2012. Eso iba a preguntar, ¿no? ¿En qué momento se decide pasar del proyecto simplemente bolivariano al proyecto socialista? ¿Y por qué motivos? Aparte de los económicos, sociales, etcétera. Yo entiendo que hay un poco también la voluntad y el deseo de garantizar la continuidad del proyecto y la estabilidad del proyecto, tomando en cuenta algunas experiencias verdaderamente dramáticas, como el caso de la experiencia chilena con Allende. ¿Te motiva realmente ese cambio del modelo simplemente bolivariano al proyecto socialista, la preocupación de la estabilidad del proyecto? Creo que tiene que ver con el estudio, y no solo en los libros, sino en la praxis, en la realidad. Tú recuerdas, y el país recuerda, en alguna ocasión yo ingenuamente esbozaba aquella tesis de una tercera vía, ¿no? Una tercera vía. En alguna ocasión incluso llegué a leer las tesis del llamado capitalismo renano, con rostro humano. Pero bueno, llegué aquí y empezó la dinámica aquella en torno a mi persona, en torno a mi gestión. Fui aprendiendo en la realidad, fui estudiando, fui recorriendo el mundo. Y en pocos años, José Vicente, y sobre todo después del golpe de abril de 2002, después de la arremetida imperialista con aquella salvaje acción de sabotaje económico, terrorismo, yo me di cuenta que el único camino para nosotros ser libres, para que Venezuela sea libre, sea independiente, es el camino del socialismo. El único camino, además, ¿para qué? Para redistribuir la riqueza nacional y para lograr el planteamiento de la igualdad. El capitalismo es, en esencia, por naturaleza, el reino de las desigualdades. El único reino, digámoslo así, el único estado en el cual un pueblo puede gozar del beneficio de la igualdad y de la justicia social es el socialismo. Pero fue cuestión de una maduración teórica y práctica, eminentemente dialéctica. En el fondo hay una defensa de la revolución y del proceso, ¿no? Bertolt Brecht decía que revolución que no sabe defenderse no es revolución, ¿no?
Pero este aspecto quiero que lo profundicemos un poco más al regresar al corte. Quizá un poco en la línea de aquella frase de Trotsky que tú utilizaste en varias oportunidades, que el látigo de la contrarrevolución estimula la revolución. Eso lleva a un cambio importante en la situación venezolana. Como tú lo señalabas, los episodios de abril, la huelga y el paro petrolero, etcétera, fueron determinantes. Me parece a mí. Sí, creo que sí. Creo que eso es lo que marca el punto de inflexión histórico, ¿no? El punto que lleva a las definiciones. Yo recuerdo después del golpe de abril, y cuando yo me comienzo a enterar de muchas cosas y a discutir en el Consejo de Ministros, tu vicepresidente, ejecutivo, entonces nosotros comenzamos a asumir una actitud, en primer lugar, antiimperialista. Debes recordar aquella gran concentración ahí en la autopista frente a Los Caobos. Por primera vez, eso fue el 2003, yo levanté la bandera del antiimperialismo, por primera vez desde muchos años públicamente, porque una de las cosas que te estaba comentando, que conseguí en estos, mira, dibujos de mis hijos, un dibujo de mi hija María cuando tenía, 7 años, dibujo de mi hijo Hugo, y yo agarraba los dibujos de la escuela y le ponía cosas, ¿no? Y entonces aquí, en el año 89, aparece una carta, la copia de una carta que yo nunca envié a un compañero panameño en plena invasión a Panamá, 89. Y aquí sin duda se nota en aquel teniente coronel recién ascendido que era yo, 89, ¿no? Mayor, yo era mayor todavía. Aquí se nota un discurso, un lenguaje más bien antiimperialista, pero la revolución nunca había asumido su carácter antiimperialista. Y luego, con el paso de los meses, ¿no? Y todo este sabotaje económico, la ofensiva de la burguesía, de los pitiyanquis, como los llamamos, bueno, obliga a definiciones. Pero claro, todo eso viene acompañado de un conjunto de variables, incluso de orden internacional. La dinámica internacional. Como que se conjugaron un conjunto de factores, José Vicente, para que la revolución bolivariana pasara a ser revolución antiimperialista y luego revolución socialista. Sin embargo, esa situación se da en el contexto de un país con una experiencia, con muchas fallas, pero una experiencia democrática. Hugo Chávez accede al gobierno a través de la vía electoral. La Constitución del 99 es una Constitución plural, profundamente democrática. Es decir, que implica una combinación de lo que es la necesidad de garantizar la estabilidad del proceso y de reaccionar frente al adversario, pero en el plano democrático también. Compatibilizar esas dos situaciones. Siempre en el plano democrático. Siempre en el plano democrático. Y creo que, claro, con otro concepto de la democracia. Ya no la mera democracia burguesa, la mera democracia representativa, sino una democracia cada día más arraigada en el poder popular, en el poder social, y de ahí hacia acá hemos venido, bueno, tomando una serie de decisiones en esa dirección, como el caso de los consejos comunales, el poder popular, transferencia de poder al pueblo, el conocimiento, la capacidad de administrar recursos. Es decir, una democracia de nuevo tipo, una democracia fundamentada en donde debe fundamentarse, una real democracia en el pueblo. Ahora, eso es bueno ratificarlo. Ante esta nueva coyuntura donde vuelven a surgir los señalamientos de que Chávez conduce a Venezuela a una dictadura. Eso no es nuevo, pues se dijo desde el 4 de febrero. Tú recuerdas aquella lista, creo que tú estabas en esa lista, una lista que salió por ahí de los fusilables, los que iban a ser fusilados en el estadio universitario si hubiera triunfado la rebelión del 4 de febrero y que íbamos a instalar la dictadura. Luego, en 1998, en plena campaña, esa fue, tú recuerdas aquella cuña que tú develaste
creo que te llamó el actor Sí. a quien contrataron, vamos a freír a los adecos en aceite. Bueno, es bueno ratificarlo una vez más. Este proyecto siempre será un proyecto democrático, pero realmente democrático. No hay dictadura posible en Venezuela, de ningún signo. Pero además habría que agregar que los resultados electorales confirman una característica del país. Prácticamente la proporción 60-40. 60 el chavismo, la fuerza revolucionaria, la fuerza bolivariana, y un 40 o 35 o 30%, eso cambia, varía, de acuerdo con las circunstancias, de la oposición. Es decir, tenemos una realidad electoral que confirma el carácter plural de nuestra sociedad y que además obliga a un gobierno revolucionario a respetar los derechos de esa oposición. Pero hay una situación en la cual ahí no valen las teorizaciones, son los hechos. ¿Cómo reaccionar frente a una oposición que sistemáticamente se niega a aceptar reglas de juego? ¿O cómo asumir un fenómeno que empieza a demostrarse? Y es que aparentemente esos sectores de la oposición que plantean permanentemente el salto en el vacío, el golpe de Estado, han perdido aparentemente, repito, fuerza, y en cambio hay sectores de la oposición que se han dado cuenta de que pueden transitar por la vía electoral y que quizá la vía electoral le da dividendo. Ese es uno de los resultados, creo yo, del 23 de noviembre, de la elección del 23 de noviembre. Ahora, ¿qué tratamiento se le va a dar a esa oposición que empieza a reaccionar de esa manera? Creo que, bueno, tú y yo hemos discutido este tema en varias ocasiones, ¿no? Creo que a esa oposición que comienza a reaccionar de esa manera, hay que seguirle lanzando puentes. Claro, que no vengan a plantearnos un pacto de punto fijo. Aquí no hay pacto posible, ¿no? Aquí hay un debate abierto y una batalla de ideas y una batalla concreta en la realidad. Nosotros somos portadores del proyecto, no solo portadores, impulsores del proyecto socialista, de una revolución. Ellos representan la contrarrevolución y el proyecto capitalista. Ahora, yo creo que buena parte de esa oposición, José Vicente, sigue siendo algo así como un rehén de un pequeño grupo de fascistas que tienen mucho poder mediático y económico, chantajean, impulsan, tienen secuestrada buena parte de esa oposición. Ojalá terminen de liberarse, ¿no?, del dominio de algunos dueños de medios de comunicación, de gente que tiene mucho poder económico, y hagan su juego, y ojalá sea un juego limpio. Yo creo que ya hay bastantes evidencias, pruebas de que nosotros hacemos un juego limpio. El año pasado en este mismo salón, era como casi la 1 de la mañana, llamé a mis ministros, al comando de campaña del referéndum de la reforma, cuando tengo datos que me llegan del comando de campaña, de otras fuentes, y bueno, yo concluyo en que nosotros no vamos a obtener la mayoría necesaria para el sí, para la reforma constitucional. Y había gente que decía que había que esperar, y yo no vamos a esperar, no vamos a lograr la victoria, no hemos logrado la victoria. Es un ejemplo nada más, las elecciones regionales recientes, la alcaldía metropolitana, el estado Miranda, inmediatamente reconocimos la victoria de la oposición, el Zulia, Nueva Esparta, Táchira, Carabobo. Nosotros jugamos limpio. Lo que tenemos que pedirle a esa oposición, y ojalá ellos hagan y comiencen a hacer un juego limpio, transparente, que respete la Constitución, que respeten las instituciones, que respeten las leyes. De todos modos no tienen otra alternativa, ¿sabes? Sí, si la oposición se coloca definitivamente a derecho, que es lo que realmente se plantea, ¿cómo se construyen esos puentes? Pues de múltiples maneras, habrá que pensarlo, ¿no? Pensarlo. Yo no quiero al respecto improvisar, ¿no?, haciendo enunciados, pero sí quiero dejar claro que yo soy uno de los venezolanos, y creo que somos la mayoría, que quisiéramos un clima de convivencia pacífica,
convivencia democrática y que respetemos las reglas del juego. Donde se imponga la mayoría, pues allí debe aplicarse el proyecto de la mayoría, respetando a las minorías. Ojalá ese sea el juego. Yo aprovecho tu pregunta y tu insistencia para enviarle ese mensaje en estos días navideños. Bueno, ya viene el 24 de diciembre. Un mensaje de paz, un llamado de paz. Ahora vamos al referéndum. Bien, vamos, enero, febrero, una campaña. Ellos dirán no, nosotros decimos sí. Ahora, respetemos los resultados del referéndum nacional. Tú recuerdas, el país recuerda que hace un año, cuando el referéndum de la reforma, ya ellos habían comenzado la guarimba el día del referéndum. Algunos sectores de la oposición, más radical, más fascista, antes de que se anunciaran los resultados. Es decir, no hubo violencia porque nosotros perdimos. Si nosotros hubiéramos ganado, ellos tenían ya distintos planes para, como dijo alguien por ahí, uno de ellos, incendiar las ciudades. Ojalá que no sea esa su actitud ahora cuando viene un nuevo referéndum y yo tengo la corazonada y la percepción y el olfato de que lo vamos a ganar, que se va a imponer una vez más ese 60-40 aproximadamente que tú mismo anunciabas. El referéndum no es la reelección. El referéndum abre la puerta a que el presidente Chávez pueda postularse, si lo considera conveniente, nuevamente como candidato presidencial. Ahora, ¿qué actitud asumiría el presidente Chávez inmediatamente después de ganar el referéndum? ¿Y qué actitud asumiría en caso de perder el referéndum? En caso de perder, la misma actitud del año pasado. No sería algo absolutamente nuevo ni traumático para mí tampoco, ¿no? Muchos decían el año pasado, inventaron que yo andaba tumbando estas cortinas rojas y que había un video, y lo repitieron tanto que hay gente que creía que era cierto. No, yo lo asumí con madurez. Tú me has visto a mí en situaciones mucho más complejas y mucho más difíciles. Esos ojos tuyos de 70 años me han escudriñado, ¿no? En situaciones mucho más complejas que ganar o perder un referéndum, ¿no? En el filo de la vida y la muerte nosotros hemos estado juntos y tú me conoces. Así que yo soy, mientras más difícil es la situación, pareciera que yo adquiero más aplomo para enfrentar lo que haya que enfrentar. 4 de febrero, recuerdo aquel cuartel que está allá en la montaña. Reunir los oficiales, las tropas, señores, no pudimos. Y algunos oficiales, mire que no hay discusión, nos rendimos. Armas a discreción. Bueno, y salí ante el país a asumir una responsabilidad. En ese supuesto, haría lo mismo y seguiría gobernando los 4 años que me quedan. Ahora, de ganar, como creo que vamos a ganar y por una gran mayoría, nosotros vamos, por supuesto, a acelerar en función del escenario que se abrió el 23 de noviembre. Porque el 23 de noviembre se abrió un escenario y si ese escenario es ratificado y sellado por inmensa mayoría en el referéndum de febrero, que aspiro que sea en febrero, creo que puede ser en febrero, pues eso le va a dar mayor carga, mayor dinamismo, bueno, a la construcción del socialismo, el poder popular, el proyecto nacional Simón Bolívar, en el marco de la Constitución siempre, y el respeto a la oposición, el respeto a las minorías, el respeto a los que no compartan el proyecto bolivariano. Y además, es un reto para nosotros, José Vicente, tratar de convencer a esos sectores de los que algunos lo llaman niní, ¿no? Que no están muy bien definidos, tratar de atraerlos, las clases medias o las capas medias, que se han visto beneficiadas estos 10 años de distintas maneras con este proyecto, que estaban en el suelo, empobrecidas, sin empleo seguro, la propiedad privada. Más bien nosotros hemos motivado, hemos impulsado la recuperación de la pequeña propiedad privada, el fortalecimiento de esas capas medias. Es un reto. Mira, yo te digo algo, José Vicente. Tú que eres periodista, comunicador social. Pregúntate tú, pues, pregúntese cualquiera. Si no fuera por esta guerra de todos los días, por este bombardeo, a través de los poderosos canales de la oposición, televisión, radio, nadie sabe el daño que hace la radio. Penetra mucho más a veces que la televisión. Radio, rumores,
periódicos, Radio Bemba. Son campañas de miedo. Las campañas que dirigen los laboratorios de la oposición contrarrevolucionaria son fundamentalmente manejando los temores de la gente. Si no fuera por eso, mira, el apoyo a la revolución llegara casi, esa es una hipótesis muy personal, casi al 90%. Porque como bien dijo Fidel Castro un día, Chávez, no hay 4 millones de oligarcas en Venezuela. ¿Qué opinas tú? Te pregunto yo ahora. Tú eres el entrevistado. Vamos a hacer una pausa. Correcto. Pero quiero dejar en el aire lo siguiente. Justamente el temor de amplios sectores que hasta ahora no han estado con el proceso, esos que no forman parte o que siendo parte de la oposición no son escuálidos, temen mucho a la posibilidad de que después de la enmienda, reelecto el presidente Chávez, se profundice el proyecto socialista y que eso llegue a afectar algunos valores que están incluso consagrados en la Constitución, algunos, por ejemplo, el derecho de propiedad, las libertades públicas, el ejercicio democrático, etcétera, etcétera. Me responde al regresar. Presidente, los enemigos de la enmienda dicen que de ganar la enmienda, de volver usted a tener la posibilidad de lanzarse para un nuevo periodo presidencial, eso profundizará al máximo el proceso socialista en Venezuela y pone en peligro derechos consagrados en la Constitución, como el derecho a la propiedad, las libertades públicas, etcétera, ¿no? Bueno, como tú decías, esos son, en alguna ocasión dijiste, son fantasmas. Los fantasmas que ha creado la misma oposición. Yo lo llamé en alguna ocasión los espantadores de la comarca, como mi primo hermano Adrián Frías Sabaneta, que se ponía una máscara de noche y salía con Alfredo Aldana, aullando por ahí, asustando gente. Allá ellos con sus fantasmas. Yo por eso, yo creo que una de mis responsabilidades de todos los días como jefe de Estado es llamar a la población venezolana que conforma la base fundamental del Estado, el pueblo, la población en sus distintas ramificaciones, distintas capas, es llamarlos a la reflexión sana, a que no se dejen envenenar, no se dejen atemorizar, no se dejen llenar de pánico su alma, la de su pareja, su familia, sus hijos. Pero para nada, eso es absolutamente falso. Yo más bien lo diría de esta manera, y tengo elementos para sustentar lo que estoy diciendo. No son fantasmas. Si Hugo Chávez, bueno, en primer lugar me quedan 4 años de gobierno, pero si la enmienda es aprobada como tengo la corazonada y el olfato, y luego Hugo Chávez se presenta a reelección en el 2012 y es reelecto, y gobierna o comienza a gobernar y gobierna los próximos 6 años. Bueno, yo tengo aquí 10 años ya. Tenían 10 años más para redondear. Además, un redondeo de 20 años. 20 años no es nada, dice la canción. 20 años es un silbido en el tiempo. Y en verdad es absolutamente cierto, filosóficamente cierto. Ahora, lo que aquí va a continuar con el favor de Dios y el apoyo, ojalá lo tenga yo, de la gran mayoría, como ya lo tengo, pero digo de los sectores, esas clases medias, esos intelectuales, esos empresarios, el apoyo de las mayorías, de los que tienen algo que aportar, de los periodistas, los intelectuales, analistas, sí. Pero ese discurso hacia la clase media no tiene algunas fallas, porque realmente la gran beneficiada de este proceso hasta ahora ha sido la clase media. ¿Y por qué se mantiene ese temor? Pongamos de lado el elemento mediático, que indudablemente estimula ese temor. Pero no hay una falla en el discurso nuestro, en el discurso del bolivariano con respecto a la clase media.
es para debatirlo. Hace poco alguien me decía en un debate interesantísimo, que la clase media no existe como clase. Es un debate, no es político, ¿no? Que la clase media, dice alguien, no tiene conciencia de clase, que ahí no hay conciencia. Ahora, yo te pudiera decir... Pero hay mentalidad de clase media. Hay mentalidad, claro, y actitudes, y cultura, hábitos, costumbres. Ahora, eso que se conoce como clase media, tampoco es algo homogéneo. Mira, yo recibí hace poco una carta muy buena de una dama, de esa clase media, así asumida. Ella vive por ahí, en esas zonas del este. Tú sabes que yo dije por ahí en un programa que en esas zonas hay piscina en todas las casas. Sí. Yo no dije en todas las casas, pero dije, generalicé, pues. Cometí el error de generalizar. Entonces me escribe una dama con un gran respeto: presidente, yo estoy con usted, soy bolivariana y vivo aquí. No tengo 5 carros, como usted dice. Tengo allí un carrito, un catanare, y mis hijos estudian y me cuesta sostener sus estudios en la universidad, no sé qué cuál. No tengo piscina. Y como yo, vivimos muchos aquí, que estamos con usted. Ahora, casi siempre coaccionados, ¿no? Presionados. Son como rehenes, ¿no? ¿No te parece? Son como rehenes de un plan macabro, perverso. Ahora, lo que te quiero decir, y al país, es que yo estoy consciente de que esa clase media, así llamada, no es homogénea. Y hay una clase media progresista que está con nosotros. Bueno, de la burocracia estatal, mucha gente es de la clase media, la gran mayoría se asume como de clase media. Sin embargo, sin duda, creo que sí, que hay fallas, ¿no? Hay fallas, pero atribuidas ¿a qué? A una batalla de ideas, y a una costumbre instalada de manera muy profunda. Alguien dijo también que la clase media, cuida sus intereses y no piensa en los intereses de los demás, en los intereses generales. Allá hay mucha tela que cortar. Pero yo quiero insistir, José Vicente, a esos sectores de las capas medias, a que piensen por sí mismos y que se den cuenta lo que tú decías hace un minuto. Este proceso ha beneficiado a muchas personas en Venezuela. Entre esas personas, a la mayoría de la clase media. Si Hugo Chávez sigue gobernando, bueno, los próximos años que me quedan, los 4, y 6 años opcionalmente, si se logra, como creo que se va a lograr la enmienda, pero es muy temprano todavía para hablar del 2012, muy temprano políticamente. Sin embargo, en esa perspectiva, aún en la de corto plazo, nadie debe tener ningún tipo de temor. Aquí lo que se va a incrementar es el desarrollo del país. Compare a alguien, pero con 4 dedos de frente, dice mi madre, la Venezuela de hace 10 años. Exactamente por estos días, hace 15 años atrás, y la Venezuela de hoy. Hacia adentro del país en lo económico, en lo social, en lo político, en lo personal. Que hay muchas fallas, las hay. Pero Venezuela ha mejorado notoriamente en todos estos ámbitos. El papel que juega Venezuela en América Latina, en el mundo. Es decir, Venezuela va a seguir desarrollándose bajo un gobierno de Hugo Chávez, bajo un gobierno socialista, pues. Le pregunto algo, presidente. ¿Por cuánto tiempo vamos a escapar a los efectos de la crisis mundial económica? Es difícil responder con precisión esa pregunta. Ahora, yo comenzaría diciéndote lo siguiente: gracias a que aquí llegó a tiempo la revolución bolivariana, nosotros estamos en una primera etapa en la cual esa crisis mundial, que pudiéramos figurárnosla como 1.000.000 de látigos golpeando al planeta. Un tsunami, 1000 tsunamis. Yo creo que la crisis económica más profunda de toda la historia, comparable incluso y con perspectivas peores que la de la Gran Depresión del 29. A nosotros no nos ha tocado un pelo esa crisis. Claro que si los precios del petróleo siguen deprimidos como están, se hundieron, el precio del petróleo, el promedio del mes de noviembre estuvo por debajo de 40, ¿no? Y en diciembre está por 30 y tanto, por ahí anda el precio del petróleo. Sin embargo, existe la OPEP, tenemos un conjunto de mecanismos, tenemos esperanza de que el próximo año comience a recuperarse el precio del petróleo. Si no fuera así, en el peor escenario,
pues Venezuela sería tocada sin duda por la crisis. Pero nosotros estamos preparados y preparándonos para que no sea para Venezuela una crisis que vaya a desestabilizar el país. Los que están jugando y están haciendo así, ¿no? Hay algunos por ahí, analistas, pensadores de oficio, que están como ligando, que ven, ahora sí se acabó Chávez, el precio del petróleo, la crisis mundial. Eso no va a ocurrir aquí, yo te lo garantizo. Fíjese usted, es muy importante el tema de la relación Estados Unidos-Venezuela. Indudablemente que Obama no es Bush, pero sigue siendo, cuando se posesione, el presidente del imperio. Sin embargo, hay ciertas señales de que pudiera haber cambios hacia América Latina, en relación a Cuba. ¿Qué puede ocurrir en la relación Venezuela-Estados Unidos, Obama-Chávez? ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar el presidente Chávez si hay un trato respetuoso que reivindique la soberanía del país, los derechos que tiene Venezuela como nación independiente, a llegar en unas conversaciones, en un diálogo con los Estados Unidos, concretamente con el presidente Obama? Te iba a decir que peor que con Bush, imposible. En la relación personal, o la relación política, la relación de gobierno a gobierno, es imposible que sea peor, así lo creo. Así que, aun cuando no hay que ser en esto ingenuos, tú decías, presidente del imperio, el imperio está intacto y todas sus maquinarias y sus mecanismos. Sin embargo, yo siento que hay vientos a favor. Hay vientos a favor. Yo, por ejemplo, veía con interés el nombramiento de Bill Richardson como secretario de Comercio. Él estuvo aquí en plena campaña, ¿no? Trajo un mensaje, llevó un mensaje. Las cercanías del Partido Demócrata. Carter es un buen amigo. Hace poco estuvo llamando por ahí, yo no pude atenderlo, estaba por fuera. ¿Ha habido nuevos mensajeros últimamente? En estas últimas semanas no, yo creo que ellos están dedicados de lleno a la crisis interna, que es terrible, dramática, y van a formar gobierno. De manera directa no ha habido, digamos, que nuevos mensajes o mensajeros. Pero más allá de los mensajes, los mensajeros, creo que hay que mirar con paciencia y con buen ánimo y con fe en que mejoren las relaciones, no solo de Estados Unidos con Venezuela. Yo creo que van a mejorar, y tengo la mejor disposición para hacerlo. ¿Hasta dónde, me preguntas tú, soy capaz de llegar? Bueno, iremos evaluando, iremos midiéndonos. La designación de la señora Clinton como secretaria de Estado, bueno, abre una perspectiva, vamos a evaluarla primero. Tú recuerdas, yo fui a la Casa Blanca. Y me senté por allá en una oficinita muy modesta con Clinton. Llegó en camisa, con una corbata, con una Coca-Cola. Después nos vimos en Naciones Unidas, reuniones bilaterales. Aquí vino muchas veces emisarios del presidente Clinton, etc. A ese trato directo, personal, estoy dispuesto a llegar, con respeto. Con Clinton no hubo jamás un irrespeto. Un respeto, señor presidente. Venezuela, Estados Unidos, con sus emisarios de gobierno a gobierno en cuanto al tema energético, la lucha contra el narcotráfico, que nosotros podamos rehacer un acuerdo respetuoso de la soberanía venezolana con la DEA. Estoy dispuesto a evaluar todo esto, la lucha contra el terrorismo, la delincuencia internacional, estoy de acuerdo, dispuesto a trabajar con el nuevo gobierno de Estados Unidos, pero siempre en el marco del respeto y la soberanía del país. Presidente, vamos a hacer una pausa y al regresar le voy a hacer unas preguntas tipo píldora, ¿no? A responderlas así, telegráficamente. No pierdes tus mañas. Hace 6 años, presidente, en este mismo lugar, usted tuvo razón cuando decidió irse a Fuerte Tiuna
y desafiar in situ la jauría. ¿Qué lo movió? ¿El cálculo o el instinto? El instinto. El instinto, pero alimentado por la razón. Yo venía de allá, yo vengo de ahí, esa es mi cuna. Y yo los conozco a ellos y a lo que los mueve. Y yo dije, dije entre otras cosas, José Vicente, yo no voy a probar a ver si perdí mi vida. Si valió la pena, como dice aquí, aquí hay cuantos sentimientos y recuerdos. Mira a mi hijo Hugo, en agosto del 91, se acercaba la tormenta y él, niño de 7, la presentía seguramente, y dibujó a Zamora. Mira, esto lo hizo mi hijo, Hugo, que dibuja bien, él dibuja bien. Y yo le escribía por aquí, en la parte de atrás del dibujo, yo le escribí, 4 de agosto de 1991, es Zamora que vuelve, hijo mío, niño de premoniciones, como aquella de diciembre del 89, el río corre duro pero es bajito, eso lo escribió él también, por allá en un papel, el río corre duro pero es bajito, a los pocos días estaba yo preso, entonces dije, mi niño es premonitorio. Le pusiste su sombrero y su gorra de general de pueblos, su bigote rebelde y su mentón de vanguardia. De tu mente creadora salió su mano izquierda, se desbordó el mar azul de sus sueños de patria libre, emergió la palma llanera batida por el viento barinés, salieron a volar los 6 pájaros negros que presagian la tormenta. Levó anclas la barca de la libertad que navega sobre el lomo de las ondas bamboleantes, y sobre todo esto empujaste hacia lo más alto el sol brillante de Santa Inés, anunciando la victoria inevitable, y prendiste el candelorio azul que brota a torrentes de sus charreteras, vislumbrándose apenas todavía. Tu padre no puede menos que gritar contigo y con Zamora que regresa encolumnado con sus letras. Todo valió la pena en verdad. Esta frase a mí siempre me ha perseguido. Yo ese día dije, voy a ver si todo valió la pena, haber dejado hasta los hijos, niños, para irse a la tormenta. Otra pregunta, presidente. ¿Qué lo llevó usted a proponer la reforma constitucional el 2 de diciembre? ¿El instinto o el cálculo? Ahí se combinan, ahí se combinaron. Yo diría, claro, la palabra cálculo puede tener varias interpretaciones, pero el cálculo político, el cálculo racional, el raciocinio, aun cuando el instinto no es necesariamente irracional, ¿no? El instinto, si es bueno, debe ser racional. Tú sabes que hay dentro del esquema de maniobra de una fuerza militar, hay lo que se llama una forma de operación, la ofensiva, y después de una victoria viene la explotación del éxito, ¿no? Yo el año pasado, así lo pensé, es momento de explotar el éxito, y entonces presentar una reforma, por cuanto tú sabes que la Constitución nació en aquel año 1989, en el medio de un mar de indefiniciones. Por ahí comenzó esta entrevista, las definiciones, las indefiniciones. Luego, yo sí creo que la Constitución necesita una reforma integral. Habrá que hacerla más adelante. Eso no lo podemos retirar ahora. Yo así lo pensé, lo discutimos, y dije, creo que es el momento, después del gran triunfo electoral de diciembre de 2006, ahí rompimos el 60-40, ganamos con casi 65% de los votos, era el momento. Sin embargo, luego, fíjate, y esa es una diferencia con esta operación que hemos lanzado. Nosotros así lo creo, y es la primera vez que lo voy a decir públicamente. Primicia. Es una creencia. Si nosotros hubiéramos lanzado con decisión el proyecto de reforma constitucional inmediatamente en el 2007 y no a final de año, yo creo que nosotros hubiésemos aprobado o podido aprobar la reforma constitucional. Pero caímos en un mar de indefiniciones. Aquella propuesta de una reforma integral de cabo a rabo, después se redujo, pasó a la Asamblea, en la Asamblea se abrió un debate gigantesco, interminable, yo sufría viendo aquel debate, empezaron a proponer esto, aquello, y cuando fue a la consulta, estaba fría la batalla. Ahora, yo no voy a permitir que se enfríe la batalla, esto está calientico, Navidad, Año Nuevo,
referéndum, enmienda. La lección de esos dos episodios, 11 de abril, 2 de diciembre, ¿cuál es? 11 de abril. 11 de abril gana, 2 de diciembre pierde. El 11 de abril del golpe de Estado. Bueno, pero gana usted. Claro, 13. es una victoria, una gran revolución popular. El 2 de diciembre, bueno, el 2 de diciembre es un hecho totalmente, o mejor dicho, con profundas diferencias, con profundas diferencias. Yo te digo, la reforma inicial que yo tenía pensada era mucho más sencilla. Sí. Si la hubiéramos hecho tal cual, comenzando el año 2007, creo que la hubiéramos aprobado. Pero luego se nos empasteló aquello, se complicó. Creo que mucha gente no entendió, a pesar de los esfuerzos. Mucha gente no supo explicar. Así que un sector importante del pueblo venezolano, sencillamente no entendió de qué se trataba. Una cosa muy distinta fue el 11 de abril, 12 de abril. Todo el mundo supo de qué se trataba, unos y otros, tirios y troyanos, y el pueblo sin convocatoria, sin campaña previa, todo lo contrario, los medios secuestrados por la contrarrevolución, el pueblo con su sabiduría y su instinto histórico salió a dar la batalla. Es un ejemplo de que el pueblo es sabio, y de que es necesario para el liderazgo, nuestro liderazgo, estar en consonancia con esa sabiduría popular. Otra pregunta, presidente. Aquí mismo, en este sitio, estuvo hace poco la ex candidata presidencial de Colombia, Ingrid Betancourt. ¿Qué impresión le dio? ¿Y le trajo a ella algún mensaje del presidente Uribe? No me trajo ningún mensaje, digamos directamente, ¿no? Claro, ella había conversado con Uribe. Yo siempre he tenido un gran respeto por Ingrid, la conocía años atrás. Creo que es una mujer muy inteligente, muy sensible. Creo que salió un poco confundida y es natural que haya sido así. Aquella operación, como le llamaron, operación jaque y todo aquello. Pero yo creo que ella luego ha venido, bueno, captando lo que está pasando hoy en el mundo. Estaba en una selva, en una situación muy, muy difícil. Así que la recibí con gran cariño, con un gran afecto. Me trajo una bonita corbata, me pidió que la usara, no es esta, debo usarla en algún evento pronto. Su mamá, Yolanda, la adoro, nos adoramos. Así que creo que Ingrid es una buena amiga, creo que es un actor político, sin duda, que habrá que tomar en cuenta, ¿no? Creo que ella pudiera jugar un papel en la búsqueda y lo anda jugando. Ingrid anda en este recorrido por América Latina, sobre todo buscando la manera de lograr la liberación de los compatriotas colombianos que están todavía en la selva en manos de la FARC. Ojalá se logre. Yo le dije, estoy a la orden. Ella tiene algunas ideas, no quiero hacerlas públicas, solo la oí y le dije, yo estoy a la orden. Sé que habló con Uribe después, Uribe me llamó para agradecerme haberla atendido. Y más allá, le dije, ojalá, Ingrid, más allá de la liberación de ese grupo de compatriotas colombianos, podamos abrir el camino a la paz. Y ella, yo creo que ella es una pacifista, y sobre todo después que vivió los años que vivió en la montaña. Esta pregunta final, presidente. Sartre decía que uno cambia en la interioridad de una permanencia. ¿En qué ha cambiado Hugo Chávez? Bueno, en estos 10 últimos años. Son como etapas de la vida. En el lapso en que ha estado en el gobierno, sí, en el poder. Y bueno, yo era libre, ahora soy un preso. Un preso con mucho trabajo. Estudiando mucho. Cada día tengo más, como dice Pérez Arcay, la angustia del conocimiento, ¿no? Pero ¿cuál es el cambio que usted percibe en usted mismo? No, pues sin duda ya yo me considero viejo. Estoy viejo. Es decir, he madurado, he asentado. Creo que tengo los dos pies sobre la tierra, ¿no? Sin perder, por supuesto, nunca el idealismo y la gran utopía que nos mueve. Pero yo creo que Hugo Chávez hoy es un Hugo Chávez ya maduro, pues. Yo llegué aquí siendo un muchacho, tú me recuerdas, muchacho 44 años, ya cumplí 54 años. Y ahora, ¿qué? Yo llegué con muchas dudas. Eran días de indefiniciones.
Hoy no tengo dudas, José Vicente. Este es el camino, no tengo dudas en repetir como Bolívar, el impulso de esta revolución ya está dado. Lo que tenemos que hacer es darle buena dirección, y esa dirección está ahí en el proyecto Simón Bolívar, ahí en el socialismo bolivariano. Y como Bolívar, el único camino para la victoria de Venezuela es la revolución socialista democrática. Y la enmienda va apuntando en esa dirección. Es el único camino para que no haya vuelta atrás. Por cierto que el próximo jueves, el 18, se va a hacer la primera discusión, tú sabes, en la Asamblea Nacional de la propuesta de enmienda. Y ese día se van a entregar cientos de miles de firmas que se están recogiendo desde el pasado jueves en todo el país. Yo aprovecho para invitar a todos los venezolanos, vamos, a estampar su firma, que es su voluntad, el poder constituyente originario, la revolución permanente, el proceso constituyente, eso es permanente, es para siempre, es la voluntad suya, es la voluntad nuestra, para continuar en este proceso de cambio pacífico. Y bueno, y a participar todos en el gran debate nacional. ¡Uá! ¡Feliz Navidad! Le agradezco mucho la conversación, presidente. Esta es tu casa, José Vicente. Y le deseo una feliz Navidad, un próspero año nuevo con la familia, igual que para todos los venezolanos. Este es el último programa de este año y reaparecemos en enero del próximo año. Pero José Vicente no se va. No, nunca. Muchas gracias. Muchas gracias, José Vicente. Esa es la silla tuya. Diría de esta manera, yo creo que ese Chávez de hace 10 años, ¿no? Sí. Es este mismo Chávez. Y tenía razón y tiene razón. Es una posición ética. Yo no ando buscando el poder. No creo que el poder me busque a mí. Yo creo que hasta cierto punto yo formo parte de una especie de corriente de contrapoder. Es decir, para no solo debilitar, desmontar el entramado del poder, el poder clásico, el poder concentrado en unas minorías, el Estado burgués, decía hace 100 años Lenin, ¿no? Y luego transformar ese entramado en un poder que se redistribuya, en el poder del pueblo, la redistribución del poder. Yo creo que ese ha sido no solo lema, razón, ¿cómo se dice?, leitmotiv de mi vida, desde hace unos 20 años atrás, y sigue siéndolo, redistribuir el poder, pero un nuevo poder. Ahora, te pregunto eso por lo siguiente, ¿no? Pudiera existir una aparente contradicción entre esa posición de hace 10 años que tú acabas de explicar de nuevo, con esa permanente añoranza tuya por el retiro. Permanentemente estás hablando del retiro, de la familia, de lo que quisieras hacer fuera del poder, fuera del marco del gobierno. O de la política, más bien. O de la política. Sí, de la política. No es contradictorio con este planteamiento, por ejemplo, de la reelección o de la enmienda, para hablar más. Yo sí creo que ahí hay un permanente choque, José Vicente. Ahora, hay otros aspectos en este planteamiento que quizás son los que mueven un poco a la inquietud. Por ejemplo, ¿para qué buscar a través de la enmienda la reelección? ¿Cuál es el sentido? Algunos le atribuyen exclusivamente un sentido personal, ¿no? Es la inmensa ambición de poder que Chávez aspira a realizar a través de la enmienda. Tu enfoque. No tiene nada de personal. Si fuera personal, yo estaría contando estos 4 años que me quedan para volver, ya te dije, a mi vida personal. No, se trata de un proceso,
José Vicente, que en estos 10 años ha dado unos resultados, están a la vista, dentro de ese esquema de transformación del poder clásico, del poder secuestrado por una élite, y redistribuirlo al país, a un pueblo, como única manera de ¿qué? De consolidar las bases de un proyecto nacional. Ahora, en este momento yo considero, y no soy el único, creo que somos millones, yo considero que es necesario asegurar, ¿no?, la permanencia, la continuidad de una línea estratégica central. Y creo, me cuesta decirlo, a mí me cuesta decirlo porque se trata, bueno, de mí mismo colocado en el epicentro del debate y la discusión. Pero yo creo, en estos 10 años he aprendido muchas cosas, en estos 10 años me he probado a mí mismo, he cruzado no un Rubicón, sino no sé cuántos Rubicones, no tengo vuelta. Me siento muy complacido de estar nuevamente con ustedes. Estamos en el Palacio de Miraflores, en el despacho del presidente Hugo Chávez. Vamos a conversar con el presidente largamente, vamos a obviar las presentaciones y vamos directamente a la entrevista. Presidente, placer verlo. ¿Qué tal, José Vicente? Bienvenido. Gracias. A esta cueva, esta es una cueva. Con muchos donde recuerdos. Hay un subversivo legal. Con muchos recuerdos, ¿no? Muchos recuerdos. Aquí estábamos aquella noche, en esta misma esquina. Sí, aquí mismo, esquina caliente. Esquina roja, además. En una entrevista que hicimos cuando tú ganaste las elecciones, en el año 98, 48 horas antes de las elecciones, ¿no? Yo te pregunté, ¿qué vas a hacer tú, qué va a hacer el presidente o qué vas a hacer Chávez con el poder? La respuesta suya, señor presidente, fue: Chávez no anda buscando el poder. ¿Te persigue el poder a ti? Depende de cómo veamos el poder. Claro que en estas entrevistas son breves, deben ser breves las respuestas, ¿no? Pero fíjate, el poder es un entramado bastante complicado. Yo lo sé, ¿no? Entre lo que uno quiere y lo que uno quisiera realmente hacer, vivir, retomar, y el deber. Y el deber. Mira, ese trofeo que está ahí, yo lo coloqué ahí, entre las fotos de mis seres más queridos, padres, hijos, nietos. Pero y uno quisiera volver allá con los padres, con los hijos, con los nietos, con el softball, con los amigos. Pero yo no debo. No debo. Hay un choque permanente, ¿no? Ayer yo recordaba una frase, un verso de Florentino: Amalaya quien pudiera con esta soga enlazar, ¿no? Ahora, esa contradicción es vieja, en mi caso, es vieja. El 4 de febrero, qué lucha interna tan dura esas últimas horas, los hijos, la mujer, el hogar, y una noche, una medianoche oscura, llena de incertidumbre. Pero bueno, eso abrió un camino. Yo añoro volver a la vida aquella cotidiana del hombre común, pero ya, eso es imposible. Esto nos lleva directamente al tema de la enmienda, ¿no? No tengo la menor duda de que la enmienda es perfectamente constitucional, es un planteamiento político, y la Constitución, en esencia, es un cuerpo político. Ahora, incluso el constituyente limitó con el artículo 230 ese derecho que tiene el ciudadano a decidir, ¿no? Atrás, yo estoy en condiciones de garantizar la continuidad del proyecto bolivariano. Y ahora, sobre todo, que hemos pasado una etapa y otra etapa, y estamos apenas comenzando un periodo nuevo, que se trata de construir un modelo socialista. Eso está en pañales apenas. Creo que yo debo estar al frente de este proceso unos años más y más allá del año 2012.
Eso iba a preguntar, ¿no? ¿En qué momento se decide pasar del proyecto simplemente bolivariano al proyecto socialista? ¿Y por qué motivos? Aparte de los económicos, sociales, etcétera. Yo entiendo que hay un poco también la voluntad y el deseo de garantizar la continuidad del proyecto y la estabilidad del proyecto, tomando en cuenta algunas experiencias verdaderamente dramáticas, como el caso de la experiencia chilena con Allende. ¿Te motiva realmente ese cambio del modelo simplemente bolivariano al proyecto socialista, la preocupación de la estabilidad del proyecto? Creo que tiene que ver con el estudio, y no solo en los libros, sino en la praxis, en la realidad. Tú recuerdas, y el país recuerda, en alguna ocasión yo ingenuamente esbozaba aquella tesis de una tercera vía, ¿no? Una tercera vía. En alguna ocasión incluso llegué a leer las tesis del llamado capitalismo renano, con rostro humano, pero bueno, llegué a